El Evangelio según San Marcos nos narra ese momento en donde nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado, nos dice que hubo tinieblas en toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Esto corresponde a las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Hubo esas densas tinieblas que cubrieron toda la tierra. Y entonces, al llegar a ese momento de las 3 de la tarde, esas tinieblas comienzan a disiparse y nos muestran lo que está sucediendo nuevamente en esa cruz, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él está padeciendo, lo que Él está haciendo. Y nos dice que Él clamó y dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto lo dijo en lenguaje arameo, pero traducido al español, a nuestro contexto lingüístico, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esto trata la plática del día de hoy. ¿Qué significan estas palabras que está diciendo Jesucristo en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es el significado y cuál es la trascendencia? ¿Qué es lo que Jesús está viviendo en ese instante de la crucifixión, en donde está a punto de entregar el Espíritu? Porque nos dice la palabra que después de esto Él entregó el Espíritu. Entonces ya casi son sus últimos instantes, sus últimos momentos. Está en ese clímax de nuestra salvación, porque Él, al estar en la cruz del Calvario, no es por un capricho propio, no es por un afán de protagonismo, de dramatismo, sino que es algo necesario para nuestra salvación. Es algo necesario que Jesús tuvo que realizar para nuestro beneficio. Él fue crucificado junto a dos malhechores, cada uno a su lado. Y eso está significando que Él está muriendo por los pecadores. Está llevando los pecados, está llevando toda esa maldad de la humanidad sobre sí. Todo ese proceso que Jesús pasó desde su nacimiento, desde que Él dejó su trono de gloria, tiene esa culminación en ese instante. Casi sus últimas palabras, su último aliento nos está reflejando ese momento en lo que Él clama, en lo que Él dice, lo que Él pregunta: ¿por qué me has desamparado? Es importante entenderlo, porque ahí radica nuestra salvación, ahí radica nuestra confianza, nuestra fe de que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo es necesario y es útil, y que nadie más puede hacerlo. Muchos murieron en la cruz del Calvario, pero nadie pudo realizar esta obra de Jesucristo. ¿Cuál es esa diferencia? Si muchos pudieron realizarlo, muchos murieron en la cruz del Calvario, ¿por qué la obra de Jesucristo es diferente? Si otros también han padecido, y de muertes más crueles, de situaciones más difíciles, más adversas. El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué es único? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que lo hace único? Y esto está revelado en estas palabras que Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es la culminación de algo que inicia un poco antes, una noche antes, ese momento en el que Él ha terminado de partir con los discípulos, de establecer lo que es la Santa Cena, en donde Él, habiendo entonado los himnos, Él sale y va al huerto de Getsemaní y lleva a los discípulos con Él.
Ahí en ese huerto de Getsemaní, Él da esa revelación de lo que está sucediendo en su alma, en su interior, lo que Él está pasando, el proceso por el que Él está pasando. Dice que Él estaba entristecido y angustiado y que su alma estaba entristecida. Había tristeza en Él. Él está mostrando ese momento en donde Él comienza a sentir una tristeza. Una tristeza diferente a lo que Él había sentido antes. Una tristeza que va a tener ese desenlace en ese momento de la crucifixión, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esta tristeza se está produciendo en ese instante en el que Él entiende que tiene que haber una separación, en donde Él sabe que está sucediendo esa separación. La separación de Jesucristo con el Padre. La separación de Jesucristo con el Dios de la gloria. Está sucediendo esa separación. Esto es algo que no había sucedido antes, que no había sucedido nunca y nunca más volverá a suceder. Debemos recalcar y entender esto. Esto que está sucediendo y que está sufriendo y que está sintiendo nuestro Señor Jesucristo es algo que no había sucedido antes y no va a suceder jamás. Es un sentimiento único que Él está sintiendo en ese momento. Porque cuando Él dejó su trono de gloria, Él no se separó de Dios. Simplemente dejó su trono de gloria y vino a nacer entre los hombres como un hombre más. Como lo dice la Escritura, que Él se hizo obediente, que Él se humilló, que Él se hizo hombre. Pero la relación con Dios continuó. Todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía, era porque estaba en esa voluntad de Dios, estaba en esa relación con Dios. Él nos dice: el Padre y yo somos uno mismo. Yo y el Padre. Y Él está recalcando en ese Evangelio según San Juan. Él recalca: Él y yo somos uno solo. Y el propósito de este ministerio de Jesucristo es que lleguemos a ser uno solo con Dios. Pero Él está recalcando: uno solo. Estamos unidos. Sin embargo, para que Él muera, para que ese sacrificio sea real, sea verdadero y sea efectivo, es necesario una separación. Es necesario un rompimiento de esa relación. Y esto es lo que está sucediendo, y este es el propósito de la cruz. Este es el propósito del sacrificio, de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber ese rompimiento, en esa separación de lo que Él está diciendo: yo y el Padre somos uno solo, somos uno mismo. Tiene que haber esa separación, esa división. Porque recordemos que la muerte entra en el hombre por el pecado. Cuando Adán estaba en ese jardín del Edén, Dios le había dicho: el día que comas de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir, ese día morirás. Y ese día fue expulsado Adán de ese jardín del Edén, fue expulsado de la presencia de Dios, y entonces la muerte entró. Y la muerte consiste en esa separación. Eso significa la muerte. Separación. Y la muerte entra o llega por el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo
no pecó. Nuestro Señor Jesucristo no cometió ese desorden, esa desobediencia, porque el pecado es por la desobediencia. Cuando uno comienza a desobedecer, entonces ahí está uno cometiendo ese pecado. El pecado es romper la comunión con Dios en el no hacer su voluntad. Cuando uno comienza a hacer su propia voluntad, dejando la voluntad de Dios de lado, entonces es cuando viene el pecado, cuando entra el pecado en el hombre. Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo va a morir si Él no tiene ningún pecado? Si no hay pecado en Él, no hay mancha en Él, Él no ha desobedecido, Él está en la voluntad de Dios. Y Él hasta unos momentos antes estaba diciendo, yo y el Padre, uno somos. Esta tristeza que está padeciendo nuestro Señor Jesucristo, esta angustia que Él está sufriendo, que Él está viviendo, tiene ese momento, tiene principio en ese momento en el que Él reparte la copa, en el que Él reparte el pan, en el que Él establece ese pacto que para nosotros es llamado la Santa Cena. En ese pacto es donde nuestro Señor Jesucristo hace esa unión con el hombre. El pacto es unirse, estar ligado en algo, establecer una liga, establecer un vínculo. Y nuestro Señor Jesucristo está estableciendo ese vínculo con el hombre, un vínculo que no había establecido antes. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente nació de una mujer, pero eso solo le daba la calidad de humano, la calidad de hombre. Pero en esa calidad de hombre, siendo Él Hijo de Dios, Él establece un pacto, y ese pacto lo va a unir, lo va a ligar con el hombre. Ese es un pacto de sangre, ese es un pacto de carne. Él da y participa su carne, participa su cuerpo, participa su vida, participa su sangre. Y entonces hay esa unión, ese vínculo que establece con el hombre. Y entonces lo que va a padecer nuestro Señor Jesucristo va a tener repercusión en el hombre. Si nuestro Señor Jesucristo muere y es resucitado, entonces eso va también a repercutir en el hombre. Va a tener ese mismo efecto en el hombre. El hombre va a morir y en ese vínculo que estableció, en ese pacto que estableció nuestro Señor Jesucristo, el hombre puede resucitar. Pero entendamos que es ese pacto, es ese vínculo en donde lo que Jesucristo logre, sus victorias, sus hazañas, también se van a ver reflejadas en el hombre. Pero sucede algo importante que no hay que dejar pasar por alto, que también lo que haga el hombre va a repercutir, va a tener ese efecto en Jesucristo. Y entonces, antes que nuestro Señor Jesucristo venza a la muerte, Él tiene que morir. Pero entonces, por ese vínculo que establece con el hombre, el pecado del hombre es transferido a Jesucristo. Así como Jesucristo transfiere la vida en la resurrección al hombre, el hombre transfiere el pecado a Jesucristo. Transfiere esa muerte a Jesucristo, transfiere esa maldición a Jesucristo. Entonces todo lo que el hombre tenía de pecado, de corrupción, de desobediencia, de maldad, de maldición, de muerte, es transferido a Jesucristo. No habiendo el pecado, los pecados del hombre le son transferidos a Jesucristo. Y eso es lo que lleva a la cruz del Calvario. De igual manera, cuando Jesucristo resucita, su victoria es transferida al hombre. La justicia es transferida al hombre.
La santidad es transferida al hombre. Todo lo que Jesucristo logra, entonces es transferido al hombre. Por eso es que podemos ser salvos, por esa transferencia. Pero primero es la transferencia del pecado a Jesucristo. Por eso es que Él comienza a sentir esa tristeza, una tristeza que no había sentido antes, una angustia que no había sentido antes. Él se está cargando del pecado del hombre sin haber cometido pecado. Esto es importante afirmarlo. Él no cometió pecado. Los pecados que él llevaba no eran suyos, sino que eran de la humanidad, transferidos por ese pacto. Por eso es importante la Santa Cena y entender los efectos, los alcances, la trascendencia de la Santa Cena. Estamos ligados a Jesucristo. Nos dice que la muerte, cualquiera que hace esto, que practica la Santa Cena, está proclamando, está predicando, está declarando, está diciendo sobre la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Allí está ese pacto de transferencia. Y entonces Él comienza a sentir ese miedo, comienza a sentir ese temor. ¿Por qué? Porque es algo que Él no había sentido antes. Él no había pecado nunca. Él no había sentido los efectos del pecado. Él no había sentido los efectos de la maldición. Hasta ese momento lo está viviendo, lo está sintiendo. Y es algo que no había sentido antes, que no había vivido, experimentado antes y no va a volver a experimentar nunca. Es un momento único, especial, en donde Él está sintiendo ese desligamiento, ese rompimiento, esa separación con el Padre. El Padre es santo. El Padre no tiene relación ni comunión con el pecado, con el pecador. Esta transferencia del pecado va teniendo ese efecto en Jesucristo y va teniendo ese efecto en ese rompimiento. Y entonces en ese momento, en la cruz del Calvario, Él experimenta lo máximo. Por eso es que dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Esas tinieblas son el pecado que está cubriendo, el pecado que está llenando a Jesucristo. El pecado que está ahí condensado en Jesucristo. Llega a ese momento, a ese grado máximo de esa transferencia de los pecados desde el principio de la humanidad hasta nuestros días o hasta que Él venga. Son transferidos a Jesucristo. Él los está recibiendo. De todos aquellos que han creído, de todos aquellos que confían en Él, de todos aquellos que tienen esa esperanza puesta en Él. Esos pecados están siendo transferidos. Esos son las tinieblas. Esa es la oscuridad que cubría toda la tierra, ahí manifestado en ese instante de la crucifixión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él pregunta, entonces Él clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es algo que Él está experimentando verdaderamente. No es una obra teatral, no es algo simple, no es algo sencillo. Es el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el que está siendo llenado de pecado. Pero no son sus pecados, por eso es que Él no lo entiende. O sea, la palabra que Él está diciendo, esa pregunta que Él está haciendo es: ¿por qué me has desamparado? O sea, Él está
declarando que no hay pecado en Él, que no hay mancha en Él, que esos pecados no son de Él. Ciertamente los está llevando, pero no son de Él. Entonces Él tiene que entrar en un juicio, tiene que entrar en ese momento de aportar las pruebas. Estos pecados, ¿de quién son? ¿Son de Jesucristo? Él los tiene, Él los está llevando. ¿Son del hombre? ¿Por qué los tiene Él? ¿Qué efecto tiene en Él? Cuando alguien es sorprendido con la pertenencia de otro, se le puede acusar de por qué lleva eso que no le corresponde, que es de otro. Jesucristo en esa cruz del Calvario está siendo acusado de homicidio. Está siendo acusado de todos los delitos del hombre. De toda la maldad del hombre. Él está siendo acusado. Porque Él está recibiendo los pecados. Y entonces él está siendo acusado hasta de la muerte de Abel. Por eso es que Él tiene que pasar por un juicio. Y en ese juicio se va a revelar la verdad. ¿Son los pecados de Él o son los pecados de otro? ¿Y por qué Él los ha recibido? Pero tiene que haber esa separación, tiene que haber ese rompimiento. Y ese rompimiento se produce por los pecados que Él está recibiendo. El Padre es santo. Y ahí Jesucristo ha perdido esa santidad porque Él está cargando los pecados del mundo, está cargando los pecados de la humanidad. Tiene que demostrar su santidad. Esa santidad que en ese momento no se está viendo. Todos los que están ahí juzgando a Jesucristo, todos los hombres que están a su alrededor, lo acusan, lo injurian, le dicen que es un pecador y que Él necesita una salvación. Él necesita a un Salvador. Sin embargo, Él se mantiene en esa firmeza, en esa esperanza y demostrar su santidad, demostrar su inocencia. Pero tiene que demostrarlo cargando, llevando los pecados de la humanidad. Y entonces el Padre se separa. El Padre es el que lo deja solo, porque Jesús tiene que demostrar su inocencia. Y Él tiene que pasar ese juicio. Nos dice la palabra, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Él está cayendo en manos del Dios vivo. Él está siendo tratado en esa justicia donde no hay perdón. Cometiste un delito. Entonces demuestra tu inocencia o paga por los delitos o paga el precio de ese pecado. Ahí Jesucristo está pagando el precio de ese pecado. Está pagando el precio que el pecador debía de pagar. Está pagando por los delitos del hombre, está pagando por los delitos de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque los pecados no son de Él, pero Él tiene que pagar. Él tiene que padecer, Él tiene que pasar por ese proceso. No es Jesucristo el que se está separando del Padre, sino que es el Padre el que tiene que dejarlo solo. Y Jesucristo tiene que experimentar esa separación, y el Padre tiene que experimentar esa separación. Es el sacrificio, no es un sacrificio ficticio, no es una fantasía, es una realidad. Y es algo más grande de lo que pensamos y entendemos. ¿Cómo es que sucede esa separación de Dios y de Jesucristo? Por eso nos dice Romanos, el apóstol Pablo nos dice 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El que no escatimó, el Padre no escatimó soltar a Jesucristo por nuestra salvación.
por un bien mayor, por ese alcance de salvación, por ese alcance de gracia, por ese grande amor. Es un amor que no llegamos a entender, no llegamos a comprender. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es lo que está sucediendo en esa cruz del Calvario. Y Jesucristo no dejó de cumplir la voluntad de Dios y no dejó de creer, de confiar en Dios. Dios mío, ya no le llama Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así comenzó su oración en la cruz del Calvario. En ese momento, Él dice, Dios mío, el Padre lo ha soltado. Pero queda esa fe en Dios, queda esa confianza en Dios, queda en hacer la voluntad de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, nos dice la palabra, la confianza en Dios permanece, la fe en Dios permanece. Y esto es lo que está viviendo y lo que está padeciendo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo por nuestra salvación, todo lo que Él hizo por nuestro beneficio, y nosotros no lo entendemos, y nosotros lo despreciamos, pero queda en nosotros el reconocer, queda en nosotros el quitar toda esa dureza, toda esa incredulidad, toda esa apatía, que la obra de Jesucristo tenga ese efecto en nuestras vidas. Que la obra de Jesucristo realmente sea provechosa a nuestras vidas. Porque Él, llevando los pecados de la humanidad, Él murió y Él resucitó. Él venció a la muerte. Y en esa transferencia del pecado nos transfiere también la vida y la vida eterna. Pero todo aquel que no cree, todo aquel que dice, yo no creo en eso de la cruz del Calvario, yo no creo en el sacrificio de Jesucristo, yo tengo mi propio Salvador, yo tengo mis propios medios, mis propios métodos de salvación, se alejan de Jesús y entonces retoman sus pecados, retoman su camino de pecado, de corrupción. Pero no hay otro mediador, no hay otro Salvador, no hay otro que haya hecho lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, entregar realmente su vida por nosotros. Y entregar su vida es separarse del Padre, llevar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra maldición y pagar el precio por ello para darnos vida eterna. Nadie más lo hizo, nadie más lo hará, más que nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria. Por eso es que en Apocalipsis nos dice, el que ha vencido, el león de la tribu de Judá. Nadie más pudo hacerlo, nadie más pudo realizar este sacrificio, esta hazaña, esta proeza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tiene que tener ese efecto en la vida del cristiano, en la vida del hombre. Porque ahí está significando que Él está llevando nuestros pecados. Y si Él ha llevado nuestros pecados, ya no podemos permanecer en la incredulidad, no podemos permanecer en las tinieblas, no podemos permanecer impasibles, sino creer, tener fe y actuar en la voluntad de Dios, permanecer en su cobertura, permanecer en su seguridad para realmente ser salvos. Dios les bendiga.